Hablemos del diezmo en la Iglesia de Jesucristo. Su etimología viene del latín decimus, que significa décimo, y es la décima parte que se paga por concepto de impuesto. En la antigüedad se pagaba a los reyes por la mercadería que transitaba por su territorio. Los reyes de las naciones más antiguas del mundo lo exigían. El pueblo de Israel lo adoptó como mandamiento en la ley mosaica. Ahora, ¿está la Iglesia de Jesucristo, el Mesías, obligada a pagar el diezmo? Veamos dónde menciona la Biblia los diezmos. La primera vez que lo hace es en Génesis capítulo 14, versículo 20. La segunda vez es en Génesis 28, versículo 22. El resto de las veces que se menciona en el Antiguo Pacto o Testamento es como mandamiento, ordenanza o reclamo, y en el Nuevo Pacto se menciona solo como referencia. Hemos escuchado de la boca de los líderes de las congregaciones que todo creyente debe pagar el diezmo, pues no le pertenece, sino que es de Dios. Ahora, lo curioso es que si es de Dios, ¿por qué lo disfrutan los pastores si le pertenece a Dios? Y se mencionan justificaciones como que Abraham diezmó y no estaba todavía bajo la ley, al igual que Jacob, que diezmar trae bendiciones a las finanzas, que si no diezma te vendrá pobreza, enfermedad a ti o a algún familiar o alguna maldición, que si no diezmas, Dios no oirá tus oraciones, que si no diezma eres un ladrón y los ladrones no entran al reino de los cielos, que es mejor dar que recibir. Debemos ser agradecidos con Dios por todo lo que nos está dando, y la forma es diezmar. También que no es digno de llamarse cristiano aquel que no diezma. Veamos qué dicen las escrituras en su contexto real. Comenzando por la primera cita bíblica en Génesis 14, se menciona que Abraham diezmó a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Veamos que el contexto expresa que Kedorlaomer y Tidal hicieron guerra contra Sodoma, Gomorra y otras 4 ciudades, y estos les hicieron frente, pero fueron superados y huyeron, perdiendo sus bienes y la vida de algunos. También capturaron a Lot, sobrino de Abraham, y este fue en su rescate de noche y rescató tanto a Lot como los bienes del rey de Sodoma. Cuando Abraham regresaba triunfante, le recibió Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, y le ofreció pan y vino. También mencionó una bendición de parte de Jehová, y Abraham le entregó los diezmos del botín de guerra. Cuando el rey de Sodoma le propuso que solo le entregara a las personas rescatadas y que se quedara con los bienes, Abraham no solo le entregó la gente, sino que también le entregó los bienes que quedaron. En Génesis 14:24 dice que solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron con él, que fue Aner, Escol y Mamre, que tomaron su parte. El resto se los entregó al rey de Sodoma. Y una de las razones fue para que no dijeran luego que Abraham se pudo haber enriquecido con los bienes de Sodoma. Y por cierto, que él ya era muy rico antes de diezmar de lo que no era suyo, sino del botín de guerra, y nunca había diezmado nada de sus propios bienes y nunca más diezmó otra cosa. Otra de las cosas que Abraham hizo fue circuncidarse, él, sus hijos, sus siervos, y eso tampoco estaba en la ley. De manera que si diezmamos, deberíamos de circuncidarnos también. Es lo que la lógica dice. Veamos qué dice Génesis 17:23. Entonces Abraham tomó a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Génesis 17:24 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y Génesis 21:4 dice: y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y debemos considerar que Abraham ya era muy rico antes de diezmar, así que diezmar, como lo afirman, no trae ninguna bendición material. Con respecto a Jacob, vemos que él huyó de Esaú su hermano, después que usurpó su primogenitura. Acampó en lo que después él llamó Betel. Ya allí tuvo un sueño y vio una escalera y ángeles que bajaban y subían, y Dios lo bendijo. Seguidamente, cuando despertó y prometió que si en el viaje que estaba haciendo Dios lo cuidaba y proveía de alimento y vestido, y además si volviera en paz a casa de su padre, de todo lo que le diere apartaría el diezmo para Dios. Se puede apreciar que Jacob no estaba prometiendo un diezmo de por vida, sino condicionado al viaje que estaba realizando. Y se debe tomar en cuenta que él estaba tratando de pactar con Dios, poniendo sus condiciones, lo que no es correcto, ya que Dios es soberano y nada podemos ofrecerle a cambio de cualquiera de sus bendiciones, por pequeñas que sean. Tampoco se vuelve a mencionar el diezmo por parte de Jacob.
Es más, no se sabe si él entregó el diezmo prometido, ya que estuvo más de 14 años hasta que se fuga de casa de su tío y suegro Labán con sus dos esposas, que era Lea y Raquel. Hasta aquí hemos visto la falsedad de esas dos apreciaciones. Veamos ahora el tercer punto, que dice que si no diezmas te vendrá pobreza, enfermedad a ti, a un familiar o alguna maldición. Veamos qué dicen las Santas Escrituras. En Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Primero vemos que les está hablando a los hijos de Jacob, es decir, a Israel, que desde el día de sus padres se habían apartado de sus leyes, que les había dado como mandamiento, y les muestra sus justificaciones, que son solo excusas baratas. En el versículo 9 expresa que malditos son con maldición, pero cabe destacar que la traducción textual no dice así, sino que dice más bien: me habéis maldecido con maldición. Los escribas cambiaron esto por pensar que a Dios no se debe maldecir, pero el original de Malaquías dice textualmente: me habéis maldecido con maldición, pues vosotros, la nación toda, es decir, Israel, me ha robado. No se refería a la iglesia de Jesucristo, pues faltaban más de 400 años para que ésta naciera. Por otra parte, si leemos el versículo 1 del capítulo 1, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Luego dice: traed todos los diezmos al alfolí. No era otra cosa que un enorme granero, el alfolí, para almacenar todo producto agrícola y ganadero, nunca en dinero en efectivo. Veamos el siguiente pasaje bíblico, Deuteronomio 14, 22 en adelante. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero de todo lo que deseas, por vacas, ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Esto quiere decir que el diezmo también se lo comía el diezmador junto con el levita. Luego continúa Malaquías diciendo: si ellos llevan el diezmo como lo dice su ley, por ellos Dios reprenderá al devorador y sus campos no enfermarán. Asimismo les enviará bendición desde el cielo hasta que sobreabunde. El diezmo que hasta ahora hemos visto se hacía una vez al año, pero existía uno permanente para los levitas conforme a la temporada de la cosecha, que se encuentra en Números capítulo 18, versículo 21 en adelante. Además de las primicias del ganado cuando había nacimiento de crías que eran llevadas al sacerdote. Un diezmo cada 3 años para las viudas, los pobres y los extranjeros. Esto quiere decir que el diezmo también se compartía con el pobre, la viuda y el extranjero. ¿Ha visto usted en las congregaciones cristianas que han llevado el diezmo para que todos coman por igual y luego lo que queda se lo reparte a quien tenga necesidad? No, ¿verdad? Seguramente su pastor le dirá que no estamos en Israel. Deuteronomio 14, 28 dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra
que tus manos hicieren. Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Aun cumpliendo con todo esto, Israel fue cautivo por Nabucodonosor, también por los persas, y luego fue ocupado por el imperio romano. Y la pregunta es, ¿diezmaría el pueblo de Israel como Dios lo mandó o no? ¿Acaso se equivocó Salomón cuando dijo que todo acontece de la misma manera al impío y al justo? Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Pregunto, ¿los apóstoles también desobedecerían a Dios, así como todos los mártires de la iglesia del Mesías? Mateo murió a espada, Santiago murió decapitado, Felipe ahorcado, Bartolomé desollado vivo, Marcos murió arrastrado por caballos, Lucas ahorcado, Pedro crucificado cabeza abajo, Santiago arrojado desde el pináculo del templo y rematado a golpes, Andrés crucificado en una cruz en forma de X, Tomás traspasado con una lanza, Tadeo traspasado por flechas, Simón el celote crucificado, Matías apedreado y decapitado, y Pablo decapitado. ¿Sería que también estaban en pecado o que no diezmaban? ¿Dónde habrán aprendido que diezmar trae prosperidad, salud o buen vivir a los cristianos? Y hacerlo traerá bendición, salud y prosperidad, cuando en Hechos de los Apóstoles se dice bien claro que es necesario que alcancemos el reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. En relación a el punto de que si no diezmas, Dios no oirá tus oraciones, debemos preguntarnos si entonces Dios escuchó o no a sus apóstoles, a todos sus siervos. El otro punto dice que si no diezma eres un ladrón y los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y es interesante este alegato, ya que el nuevo pacto expresa que el sacrificio del Mesías Jesucristo nos ha librado de la maldición de la ley y que a través de él somos totalmente salvos. Jesucristo dijo, consumado es. Y consumado es que es suficiente para entrar al reino de los cielos. Entonces, necesito además del sacrificio de Jesucristo, el Mesías, efectuar un pago aparte para poder ser salvo. Además, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28 y 29, me pone bien claro cuáles son mis ordenanzas como cristiano. Dice así, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga alguna excepto estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de cosas ahogadas y de fornicación. Haréis bien en absteneros de tales cosas. Tened salud. ¿Cómo queda el sacrificio de Jesucristo entonces? ¿No fue suficiente para que podamos entrar al cielo? El otro punto es que dicen que es mejor dar que recibir. Y si es así, ¿por qué los líderes, pastores, presbíteros y hasta presidentes de las federaciones no lo ponen por obra y entonces dan en vez de recibir, beneficiando a los santos que están en necesidad? ¿O solo quieren diezmar a algunos y otros no? También dicen que debemos ser agradecidos con Dios y la forma es diezmar. Ahora, ¿sabía usted que si procuramos cumplir la ley, aunque sea en un solo punto, debemos cumplirlos absolutamente todos? Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en el Mesías para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este texto por sí mismo se explica. El Mesías ha librado de la ley hasta a los mismos judíos que hayan creído en él. Y prosigue el 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Yo no quisiera caer de la gracia. Todos los mandamientos y las ordenanzas de la ley son exactamente iguales delante de Dios, sea circuncidarse, diezmar o guardar el Shabbat. La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha librado de la ley y cumplir con cualquiera de esos requisitos, porque son requisitos y obliga a cumplir con todos si solamente cumples con uno. Y esto constituye un pecado si usted no lo hace. Lo otro que dicen es que no eres digno de ser llamado cristiano si no diezmas. Veamos, el Mesías mismo, que nos dio ejemplo en todo, jamás diezmó,
ya que siendo carpintero no debía diezmar, pues era una ocupación que la ley de Moisés no contemplaba, al igual que Pedro, que era pescador, y si hablamos de Pablo tampoco, pues Pablo construía sucá. Tampoco la ley de Moisés exigía diezmo de estas ocupaciones. De las únicas ocupaciones que exigía diezmo era de los agricultores y los ganaderos. El resto del pueblo no diezmaba. El Mesías no enseñó a sus discípulos a diezmar. En el pasaje del fariseo y el publicano, de Lucas 18:10 en adelante, se aprecia que al Padre Celestial no le importa cuánto te sacrifiques, sino cómo te comportas desde el fondo de tus intenciones que salen de tu corazón. A continuación se muestra la cita bíblica. Así hay muchísimos cristianos evangélicos que son fariseos modernos, que creen que por sus apariencias externas se salvarán. Muchos cristianos que creen que son salvos por hacer o dejar de hacer algo y señalan los errores o pecados ajenos y los propios los esconden debajo de la alfombra. Muchos dicen que era necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, pero recordemos que él les hablaba a los fariseos, no estaba la iglesia todavía viva, no había nacido. Israel solamente diezmaba dentro de su territorio y no aceptaba diezmo de gentiles, aunque estos tuvieran mucha buena intención de colaborar con el pueblo, pues era considerado inmundo o contaminado. Veamos un poco de historia. En el concilio de la Iglesia Católica Romana, celebrado en Tours en el año 567, se votó por el diezmo obligatorio para los laicos, al igual que en el concilio de Macón en el 585. Después de la reforma, continuó y perdura hasta el presente en los países en los que su legislación contempla el diezmo para la Iglesia Católica. Los protestantes continuaron con esta práctica y hoy en día muchas iglesias evangélicas lo exigen de forma obligatoria y coercitiva. Uno de los alegatos es que el que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Segunda a los Corintios capítulo 9 versículo 6. Pero esto habla de las ofrendas y no de los diezmos. Solo la carta de Pablo a los hebreos menciona el diezmo y es solo como referencia, no como un mandamiento. Lo que el creyente sí debe aportar son las ofrendas y estas deben ser para los creyentes que están en necesidad, no para mantener a los pastores. Veamos el único pasaje que habla de las ofrendas para los cristianos. Dice así: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a la iglesia de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Con todo lo que sabe hasta ahora, mi consejo cristiano es que ofrende conforme a su corazón y a sus necesidades propias. Y si quiere ofrendar, hágalo alegremente y no lo haga bajo la figura del diezmo, que lo hará caer de la gracia a la maldición de la ley y le obligará a cumplirla. Finalmente, cuando alguien le diga desde el púlpito que el obrero es digno de su salario y no pondrás bozal al buey que trilla, tenga en cuenta que el pasaje se refiere al alimento del obrero o al que trabaja, nunca de dinero, ya que Jesús les dijo a sus discípulos: no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. También les dijo: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Recuerde que Pablo no codició ni oro, ni plata, ni vestido, sino que trabajaba. Así que suya es la decisión. Gracia y paz a vosotros.